Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de física en la cual ilustraremos un ejemplo de aplicación de la segunda ley de Newton. Bien, si se suelta un cuerpo y se deja caer libremente, es decir, despreciando la resistencia del aire, pues la única fuerza que va a actuar sobre el cuerpo se llama el peso. Entonces, un cuerpo en caída libre, cuerpo de masa M. Recordemos que el peso, denotado con la letra W, es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos, sobre este cuerpo en particular. Es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra. Esta sería la única fuerza que hay, no hay más. Cuerpo de masa M experimenta un peso, un vector W, un peso W. De la segunda ley de Newton se sabe que la fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. Aquí la única aceleración en caída libre, por lo que estudiamos en ese movimiento en uno de los videos anteriores, sabemos que en caída libre la única aceleración que está actuando sobre el cuerpo es la debida a la gravedad. Esa aceleración se denota con la letra G, un vector. Es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra. Aceleración debida a la gravedad. Aceleración de la gravedad se dice usualmente. Estamos asumiendo que la magnitud de la aceleración de la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado. Realmente el valor es 9.8, 9.81, le colocan algunos textos. A veces para simplificar el cálculo simplemente se habla de que se toma esa magnitud como 10 metros sobre segundo cuadrado. Así lo trabajamos en el video anterior. Bien, decía que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración, dice la segunda ley de Newton. La fuerza resultante aquí sería el peso, porque es la única fuerza que está actuando, no hay más. Entonces tendríamos que el peso sería igual a la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración que experimenta el cuerpo. Pero la aceleración es la aceleración debida a la gravedad. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Que el vector peso es igual a la masa por el vector aceleración de la gravedad. Bueno. Como la masa es un escalar positivo, la masa de todo cuerpo es un número positivo además, entonces se tiene que la magnitud del peso, que se escribe simplemente W sin la flechita, la magnitud del peso es igual a la masa del cuerpo por la magnitud de la aceleración de la gravedad. Ya no escribimos ni vector acá ni vector acá, hablo de magnitudes. Una ecuación escalar, pues números. ¿Qué significa esto entonces? Esto significa que la magnitud del peso es igual a la masa del cuerpo por la magnitud de la aceleración de la gravedad.
Esta es la magnitud de la aceleración de la gravedad, 10 metros sobre segundo cuadrado acá en la Tierra, aproximadamente. Bien, repito entonces, los dos vectores, realmente los dos vectores apuntan hacia el centro de la Tierra. ¿Cuáles dos vectores? El vector aceleración de la gravedad y el vector peso, dado que la masa es un escalar positivo. Entonces, ¿cómo se relacionan las magnitudes? La magnitud del peso es igual a la masa multiplicada por la magnitud de la aceleración de la gravedad. Una persona, por ejemplo, una persona de 68 kilogramos. Recordemos que las unidades de kilogramos son unidades de masa. Una persona de 68 kilogramos, vamos a colocarle acá, de masa, pesa, ¿cómo se halla ese peso? La magnitud del peso, que sabemos que es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra. Una persona de 68 kilogramos de masa tiene un peso de magnitud ¿Cuál sería la magnitud del peso? Sería la masa por la magnitud de la aceleración de la gravedad. La masa sería 68 kilogramos multiplicada por la aceleración de la gravedad acá en la Tierra, que la estamos tomando aproximadamente como 10 metros sobre segundo cuadrado. Al multiplicar 68 kilogramos, 68 por 10 da 680. Y kilogramos metros sobre segundo cuadrado se llama newtons, que lo estamos denotando con la N y la T. Entonces, ¿cuál sería la magnitud del peso de la persona, de una persona de 68 kilogramos de masa? La magnitud del peso es 680 newtons. Repito, ¿de dónde sale ese 680? De multiplicar la magnitud, la masa, que es 68, por la aceleración de la gravedad, que la estamos tomando como 10 newton, porque es kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Es importante entonces, y con esto concluyo esta clase, diferenciar lo que es peso y masa. El peso es un vector. El peso es un vector. Un vector que apunta hacia el centro de la Tierra, la atracción que ejerce la Tierra sobre el cuerpo en particular. Eso es un vector. La masa es un escalar. En el sistema internacional el peso se da en newtons y la masa se da en kilogramos. Entonces son dos conceptos distintos, peso y masa. Pero sí están relacionados, sus magnitudes están relacionadas. La magnitud del peso, del vector peso, la magnitud es igual a la masa del cuerpo por la magnitud de la aceleración de la gravedad, que si es acá en la Tierra sería aproximadamente 10 metros sobre segundo cuadrado. Si es en la Luna, pues tendrá otro valor. Bien, con esto damos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada. Muy amables.